Vamos a tener una palabra de oración cortita para que el Señor nos hable a través de su palabra. Oramos. Padre Dios, te agradecemos por este tiempo donde podemos continuar, Señor, escuchando tu palabra. Te hemos adorado y alabado, Señor, y queremos seguir haciéndolo. Ahora queremos también que tú nos hables a través de tu palabra, que nos guíes, Señor, y que podamos vivirla, que seamos hijos obedientes a tu palabra, que estemos dispuestos a obedecerla, Señor, y que tu Espíritu esté obrando aquí en la calle Monroe, como en Zárate, como en el resto de este mundo, Señor, sabiendo de que tú pronto vendrás a buscarnos. Esperamos, Señor, tu promesa en tu palabra que nos dice esto. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, si no me equivoco, están estudiando Juan, es cierto. Daniel, me pasaste que teníamos el tema acerca de Juan capítulo 12, versículos 27 al 50. Son unos cuantos versículos, muchos versículos, pero voy a sacar el celular para tener el horario. Son 12 y 23, así que a la 1 tengo que terminar, o un ratito antes de la 1 tengo que terminar. Y espero que no me escuchen a mí, sino que escuchemos a la palabra de Dios. Así que les voy a pedir rápido una lectura, porque son muchos versículos, por ahí no los leyamos a todos, pero en lo que yo veo en estos versículos de Juan capítulo 12, han estado estudiando durante todo este año, me imagino por Zoom, hoy ya podemos estar, algún grupo de hermanos podemos estar aquí, y aquí en este último capítulo, en una serie, hace como un resumen de los primeros 11 capítulos Juan. Por supuesto que sigue Juan, pero hace como un resumen aquí. Y anuncia su muerte en el versículo 27, por lo menos en mi Biblia tengo ese título. Y encuentro yo tres tiempos en estos ¿cuántos versículos? Uno es un tiempo de angustia y tribulación que el Señor va a mencionar, justamente anunciando la muerte que va a venir. Justamente Él viene a este mundo con un propósito para cada uno de nosotros, para la humanidad, viene con un propósito. Entonces veo un tiempo de angustia, de turbación y de dolor de parte del Señor. ¿Por qué? Por causa de nuestra maldad. Y cuando digo nuestra, hablo de la maldad del mundo entero, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Así que por causa nuestra el Señor va a sufrir en ese tiempo, y Juan lo relata en las palabras del Señor. Luego, en el versículo del 37 al 43, nos va a hablar acerca de un tiempo de rechazo de parte del pueblo judío que estaba en aquel lugar y que rechazaba a un Mesías que anunciaba que iba a morir. Entonces veo un tiempo de rechazo en estos versículos y de incredulidad por el orgullo y la ignorancia. Ignorar las Escrituras es no conocer a Dios. Ignorar la palabra de Dios es no me interesa lo que Dios dice. Y en el versículo 44 al 50 veo un tiempo de juicio y de castigo. Un tiempo de juicio y de castigo por el rechazo directamente a la palabra de Dios. Es el mismo rechazo que el pueblo de Israel al Señor Jesús no lo quiso, por eso le pidió crucifícale, crucifícale. Días antes le habían dado la bienvenida. Un pueblo muy contradictorio y contumaz, dice en el Antiguo Testamento. Así que vayamos a leer capítulo 12, donde estamos, y le pido, si me pueden acompañar en la lectura, versículo 27. Dice el versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado
de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Hasta aquí nomás la lectura, luego vamos a continuar. Pensando en esto, en que el Señor dice que estaba turbada su alma. Recordemos que días después va a venir el momento de mayor angustia de parte del Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní, donde Él derrama como grandes gotas de lágrimas. ¿Y por qué estaba tan turbada el alma? ¿Por qué estaba tan afligida el alma de un ser que es como nosotros, que fue como nosotros, pero sin pecado? Porque le había llegado la hora de pasar por la muerte, le había llegado la hora de pagar el precio de la maldad de la humanidad. Había llegado el tiempo en donde el Señor tenía que ir a la cruz. Había llegado, ya estaba terminando su ministerio en esta tierra e iba a llegar el momento donde iba a ser levantado entre el cielo y la tierra, en esa cruz en la cual aquellos que acuden a esa cruz encuentran la salvación, porque decían los chicos que yo soy el camino, la verdad y la vida, y encontramos en Cristo justamente el camino, la verdad y la vida. Tiempo de angustia por causa de nuestra maldad. El Señor estaba decidido a salvarnos. ¿Desde qué momento estaba decidido a salvarnos? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear los cielos y la tierra. El plan de la obra redentora, el plan del Evangelio estaba pensado, ideado en la mente de Dios. ¿Para qué? Para salvar a aquellos que todavía no habíamos pecado, porque Adán no había pecado cuando Dios lo creó. El pecado entra al mundo por Adán, pero antes de haber creado, Dios ya tenía preparado un plan de salvación para la humanidad. Hay cosas que no podemos entender, claro que hay cosas que no podemos entender y no podemos entender la mente de Dios, pero tenemos su palabra y tenemos cómo Él piensa. Y a veces yo pienso en esto, cómo es que Dios permitió el pecado y la entrada del pecado a este mundo. ¿Dios lo ha querido así? No, no lo ha querido así, pero Él lo permite, como Él permite que mucha gente hoy en día, como el pueblo de Israel también, le haya rechazado. ¿Por qué? Porque tiene propósito. Y el propósito es que Dios nos creó con libertad a cada uno de nosotros. Tenemos libertad de poder aceptar el mensaje del Evangelio o de poder rechazar. Y acá vamos a ver en estos versículos cómo el pueblo de Israel rechaza el mensaje de salvación, rechaza la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Por ignorancia de las Escrituras. Dice en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el inicio de su ministerio en el río Jordán? ¿Qué se escuchó desde el cielo? Una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde el cielo se escucha la voz de Dios mismo hablando ¿a quién? A las personas, hablando a los que estaban alrededor de Jesús. ¿Para qué? Para que crean en Él. El cielo avisa, este es mi Hijo amado, es el único que me complace. A Él tienen que oír, a Él tienen que escuchar. Es lo que el Señor está diciendo desde el cielo. También se escucha esa voz en el monte de la transfiguración. Allí Pedro, Juan y Jacobo, cuando suben al monte, ellos se pensaban que habían llegado al cielo, porque el Señor se transfiguró. Les reveló una parte de lo que nosotros vamos a experimentar cuando Él nos venga a buscar. ¿No? Cuando el Señor nos venga a buscar y nos lleve a su presencia, ya sin este cuerpo que se corrompe por el paso del tiempo, que tiene sueño, que tiene hambre y que tiene sus necesidades, ya sin este cuerpo, con un cuerpo glorificado, el Señor en esta tierra le muestra a Pedro, Juan y Jacobo una gloria, la gloria que va a venir. Y ahí se escucha la voz del cielo, este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. El único que puede satisfacer al Señor, a Dios es el Hijo, el Señor Jesucristo. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, dice Isaías. Por eso el Señor desde el cielo
habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo satisface las demandas de justicia de parte del Padre. ¿Por qué? Porque así era. No puede quedar, el pecado de la humanidad no puede quedar sin castigo. Si yo hago algo, ese efecto que yo hago tiene consecuencia. Así esté sentado o esté parado, hay siempre un efecto en cada una de mis decisiones, de mis acciones. Todo tiene un efecto. Cada cosa que hagamos y que pensamos tiene un efecto en la vida nuestra y en la del otro. Y Dios demandaba que por la paga del pecado alguien tenía que morir. Y ese evangelio que Cristo muere por nuestros pecados, para que nosotros podamos acceder a Dios, Juan lo está resumiendo en estos versículos. Y el Señor dice en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. La cruz de Cristo nos atrae. ¿Por qué nos atrae? Porque el Señor nos busca, el Señor nos llama, el Señor pagó el precio de nuestra maldad. Y Satanás, cuando nosotros acudimos a la cruz, él pierde poder. Él no tiene poder sobre la cruz, él no tiene poder sobre el Señor, porque el Señor, con la misma muerte física, en la cruz del Calvario, derrotó al que tenía el imperio de la muerte. El Señor Jesucristo, con la muerte de su cuerpo en la cruz del Calvario, cargando el pecado de nuestra maldad, de la tuya, de la mía y de todos los tiempos, de todas las personas de antes de Cristo y después de Cristo, Él cargó. Y con la misma muerte física del Señor Jesucristo derrota al poder de Satanás, el poder del pecado y el poder de la muerte. Hoy veíamos cómo el sepulcro, los chicos también veían y mostraban acerca del sepulcro, esa tumba vacía, una tumba que no había sido habitada por nadie, la tumba es un lugar para los muertos. La tumba del Señor Jesucristo quedó vacía y la puerta se abrió no para que el Señor Jesús salga de la tumba, sino para que el hombre pueda entrar y ver que el cuerpo de Cristo no estaba más en la cruz, en la tumba, porque la obra había sido terminada. La obra perfecta diseñada por parte de Dios para la salvación del hombre, que es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el hombre que hace decide darle la espalda a Dios, decide rechazar a Dios. Por eso me encanta pensar en esto, que en el cristiano, en aquel que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, Satanás no tiene poder. Claro que nos puede tentar, porque Satanás tienta y nos hace ver que esto está más lindo o que esto y aquello. También están nuestros deseos y nuestras propias concupiscencias, dice la Biblia. Pero ha perdido el poder sobre la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció. Por eso dice en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y cómo está el mundo hoy en día? El mundo hoy está en día, todavía sigue cegado por Satanás. Aquel que no conoce a Cristo es como que tiene una venda delante de los ojos. El príncipe de este mundo le ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y el Evangelio es esa buena noticia. Por eso también la palabra del Señor nos dice que la muerte y el Hades prevalecen ¿contra quién? Contra la iglesia. La iglesia con la predicación, con el discipulado, va quitando almas del mismo infierno para que pasen de muerte a vida. Por eso es uno de los dos mandatos que decía Daniel hoy. Ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Y predicar y discipular. Por eso la iglesia, que somos cada uno de aquellos que tenemos a Cristo en el corazón,
a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena o del quédate en casa, ha seguido por medio de Zoom, por medio de YouTube, predicando el Evangelio. Ese Evangelio que cambió nuestras vidas por el poder de la cruz en Cristo, que no pudo retenerle esa cruz porque era la obra que el Señor había diseñado para que los hombres sean salvos. Sigamos adelante, dice el versículo 33, y decían esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley de Cristo que permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? El versículo 35 dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. El Señor hablando de sí mismo como la luz verdadera. El mundo está en tinieblas y su palabra, la palabra de Dios nos dice que los hombres, ¿qué amaron más? ¿La luz o las tinieblas? Amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras del hombre, nuestras obras eran malas. Ante Dios eran malas. No hay obras que el hombre pueda hacer para satisfacer las demandas de Dios. Dice en el Antiguo Testamento también que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y hoy como cristianos, si nosotros realizamos buenas obras, que las debemos hacer, no para agradar a Dios, nosotros las hacemos porque ya somos hijos de Dios. Por eso debemos hacer buenas obras, no para agradar a Dios. Sí, a Dios le agrada que hagamos buenas obras, pero Él las preparó de antemano para que nosotros andemos en esas obras. En la antigüedad el pueblo judío quería hacer obras para ganarse, cumplir la ley para ganarse el cielo. Pero tenían que cumplir toda la ley. Nadie cumplió la ley. Todos fallaron, todos fallamos. Por eso la obra redentora de Cristo en la luz. Y Cristo dice: crean en mi palabra, crean en mí, porque no voy a estar mucho tiempo con ustedes. Yo me voy a ir, hablando de su presencia física, voy a dejar este tiempo que la luz ha venido al mundo. Y no vino el Señor Jesucristo a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Porque los que no creen ya están condenados. ¿Por qué? Porque hicimos, desde nuestro primer padre, Adán, hicimos lo que quisimos, le dimos la espalda a Dios. Entonces, ahí está la condenación para la humanidad y para cada uno de nosotros. Y no solamente que, esto lo digo muchas veces, no solamente que Dios nos dio libertad a nosotros, al ser humano, Dios también le dio libertad a los seres angelicales. Dios no creó a Satanás, Satanás se hizo solo, Dios creó a Lucifer, un ángel de luz, un ser único y brillante en el cielo. Él adoró y estuvo al servicio de Dios, pero un día, un tiempo pasado, no sé cuándo, no sabemos cuándo, la Biblia narra algo acerca de eso, pero no sabemos bien, Él se rebeló contra Dios. Como nosotros también nos rebelamos y como el pueblo, aquí en estos versículos que vamos a ver, también se rebelaba contra ese Jesús que traía la luz verdadera para que crean en Dios. Dice el versículo 30 y la segunda parte del 36. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Miren, lo que Dios dijo se va a cumplir. Lo que Dios establece en su palabra se cumple, quieran o no quieran. Para que se cumpliese la palabra, esta frase me llama mucho la atención.
alguien tenía que entregar al Señor Jesucristo, alguien tenía que traicionarlo. Conocemos a Judas que lo traicionó, ¿no? Por 30 piezas de plata. Pero podría haber sido otro en vez de Judas. Judas tuvo la oportunidad de no traicionar al Señor Jesucristo. Podría haber sido otro, porque la Biblia no nos revela así: aquel que comía pan conmigo, que mojaba el pan en el plato, lo iba a entregar. Pero podría haber sido otro. ¿Y qué voy a esto? Ya estaba escrito, el Señor había dicho en Isaías, ahí capítulo 51, versículo 1, dice: ¿quién ha creído? 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muy pocas personas creyeron en el mensaje del Señor Jesucristo. Muy pocos, sus discípulos y algunos más. Pero la mayor parte del pueblo, por ignorancia de las Escrituras, porque tenían las Escrituras, ellos tenían esta palabra del profeta Isaías, se olvidaron y rechazaban que también Isaías hablaba de que el siervo iba a sufrir, de que el Mesías iba a venir en su primera venida como sufriente, como un Mesías que iba a dar su vida en rescate, que iba a ser levantado entre el cielo y la tierra para dar su vida en rescate de la humanidad. El pueblo decía: no, nosotros hemos escuchado que el Mesías viene a reinar para siempre, que iba a descender de David. Bueno, sí, eso dice también la Biblia, pero ignoraban esta parte. Y eso me lleva a mí a pensar de que hoy en día no cambia nada. La humanidad sigue siendo la misma. La humanidad sigue escuchando el Evangelio, pero sigue rechazando al Dios del Evangelio. La humanidad quiere la religión, porque yo puedo manejar la religión. Hago esto, pongo esto acá y después hago lo que quiero. Pero hacerle caso a Dios, no. Por eso, en aquel tiempo, aquellos judíos rechazaron a Cristo, no querían aceptar su mensaje, no querían ver esa luz verdadera, porque vieron, dice, fíjense lo que dice este versículo: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. El Señor había resucitado a Lázaro, les había dado de comer a 5.000, a 3.000, había sanado enfermos, había hecho miles de milagros, porque no están revelados todos en la Escritura. Había hecho tantos milagros y sin embargo no creían en el Mesías. Y a veces me pongo a pensar, hoy que está de moda afuera el tema de los milagros, el tema de estas corrientes, oh sí, ahora creemos. El Señor dice: no, vos tenés que seguirme y tenés que obedecer mi palabra. Yo quiero darte vida eterna, quiero darte salvación. Y el Señor en aquella época le demostró, porque tenía autoridad, para que crean en Él. Sin embargo, el corazón endurecido de las personas que habían visto ese milagro rechazaban al siervo, al Mesías, al enviado de Dios. ¿Por qué? Por ignorancia y por orgullo, porque ellos querían ser salvos como a ellos les gustaba, cumpliendo con mandamientos de hombre, dice en otro lado la palabra del Señor. Por eso me gusta, la profecía del Señor se cumple sí o sí. Ahora, ¿lo creo yo para mi vida? ¿Lo creo? El Señor dice: ciertamente vengo en breve, en Apocalipsis. ¿Lo creemos o no lo creemos? Miren, viendo las cosas que están pasando a nivel mundial, como todos sabemos, el Señor está a las puertas, pero no sabemos cuándo. Pero sin duda que si el Señor lo dijo, lo va a cumplir. Por eso anhelamos y deseamos que el Señor nos venga pronto a buscar, porque a veces no queremos escapar de este mundo y de las cosas malas, ¿no? Claro que nos queremos escapar y nadie quiere sufrir, ni nadie quiere pasar por estos malos momentos que estamos pasando: falta de trabajo, separación, que no te puedes abrazar, que no te puedes juntar. Ahora, gracias a Dios, sí, queremos estar con nuestro Señor.
Claro que queremos estar con nuestro Señor. Y podemos estarlo y ya hoy podemos disfrutar de estar con Cristo a pesar de las tormentas y los problemas que tenemos cada uno en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Podemos disfrutar un pedacito de cielo, dicen algunos, con Cristo acá en la tierra. Claro que sí, pero todavía hay una naturaleza en nuestro cuerpo que pide y que demanda esas cosas viejas, pero que ya no tiene poder sobre el Espíritu Santo que tenemos como creyentes. Por eso, a pesar de las señales que el Señor les mostró, los judíos no creían en la persona de Cristo. Y fíjense lo que va a pasar de acá adelante. Vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Le voy a pedir a alguno que lo lea bien fuerte. 2 Tesalonicenses 2, 11. Esto es algo que va a suceder, que ya sucedió en la antigüedad y ahora va a suceder respecto al anticristo. ¿Qué dice? ¿Alguno que lo pueda leer? Y por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Bien, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, ¿cómo es que Dios les envía un poder engañoso? ¿Dios engaña a alguien? No, Dios no puede engañar ni Él tienta a nadie. Pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Ustedes quieren creer en lo que quieren? Bueno, llega un límite en la paciencia de Dios donde dice, hasta acá llegué. Si vos querés creer en el gauchito, en lo que sea, créelo. Por eso dice que Dios los deja. Nos deja al hombre creer en lo que quiera, porque el hombre no tiene excusa, dice Romano. Desde la creación, desde las cosas creadas, no hay excusa para decir que Dios no existe, para decir que Dios nos amó. No hay excusa para decir que Cristo vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso Dios, en un tiempo cercano, va a dejar, una vez que la iglesia sea llevada a su presencia, va a entregar a aquellos que durante el tiempo de la iglesia no creyeron la palabra de verdad, crean lo que quieran. Y ese poder engañoso no es más ni menos que el mismo Satanás, que es el padre de mentira, que es el engañador y que tiene hoy en día al mundo engañado con todas las cosas que vemos por la televisión o por los medios. Pero ahí estamos nosotros con la luz del Evangelio. Ahí estamos nosotros, no porque seamos buenos, sino porque el Espíritu de Dios está dentro nuestro para poder alertar a aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo, que todavía no experimentaron al Señor Jesucristo en su corazón, que esa es la vida plena, que esa es la verdadera vida. Porque ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí en este lugar? Mamá murió en medio de la pandemia, tenía 80 años, se lo llevó una enfermedad en julio. Bueno, llegó, lo que la Biblia dice, los fuertes llegarán a los 80, llegó a los 80, pero ya estaba muy decaidita. ¿Cuánto tiempo podemos estar sobre esta tierra? Por eso el Señor quiere y desea que todos se arrepientan para que tengamos una vida eterna junto a nuestro Salvador. Y la última porción acerca de que el tiempo de juicio y castigo por la misma palabra para los que no creen, la vemos en los versículos ahí en Juan capítulo 12, dice el 44, Juan 12, 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor Jesucristo en esta tierra, no haciendo alarde de Él mismo, sino transmitiendo el mensaje que era de parte de Dios. Heme aquí, envíame a mí, dice Isaías capítulo 6, hablando del Señor Jesucristo. ¿Quién iba a hacer la obra redentora de la humanidad? El Señor Jesucristo, Dios mismo, haciéndose hombre como nosotros, pero sin pecado, glorificando al Padre, dándole a conocer, hablando todo lo que escuchó hablar del Padre, transmitiendo el mensaje del Padre y haciendo la voluntad del Padre, sujetándose a Él. Y el Padre desde el cielo nos da un mandamiento a cada uno de nosotros y a la humanidad. ¿Cuál es ese mandamiento? Ese mandamiento es de la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice el Señor Jesucristo en una oración más adelante, que te conozcan a ti. Estando con Dios, estando en Dios y con Jesucristo en nuestro corazón, podemos disfrutar de la vida eterna, la vida plena, más allá de que la vida eterna, como la conocemos nosotros, es un periodo largo de tiempo. ¿Sí? Yo le digo a los chicos en la escuela, ¿cómo vos sabés lo que es la eternidad si tenés 15, 16 años? Pero la eternidad es... ¿Y cómo la podés explícamela? Vos sabés lo que es el concepto de eternidad. Sí, lo sé, profe, claro que lo sé, es mucho tiempo. Pero si tenés 16 o 15 años, ¿cómo lo podés saber? Y ahí a veces se arma el debate, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad y sabemos, el hombre sabe que hay un ser superior, que no venimos de un choque de la nada o que descendemos del mono y esas teorías que son incomprobables. Porque el hombre sabe muy bien, o acepta o rechaza. No hay otra cosa, no hay nada. ¿Aceptamos el mensaje del Evangelio o lo rechazamos? El pueblo de Israel lo rechazó en su mayoría. Muchos aceptaron el mensaje y hoy, gracias a aquellos discípulos que aceptaron el mensaje del Señor, gracias a los apóstoles y a la primera iglesia, nos ha llegado el Evangelio, tal como el Señor lo trajo, tal como el Señor lo reveló para cada uno de nosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Veíamos, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la puerta. Los gran yo soy del Señor Jesús, que nos dan entrada a ese cielo, a la presencia de Dios, y conocerle a Él, conocer su palabra y su voluntad para nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, porque la vida sin Cristo no tiene sentido. Terminamos siendo como animales para procrear y que siga la raza procreándose, sabiendo de que ya el mundo tiene bombas atómicas para ser destruidos. Si se arma si Rusia tira una bomba o el mismo el dictador de Corea del Norte tira una bombita, se arma una hecatombe. Que podamos pensar y meditar en su palabra, teniendo presente estos conceptos que el Señor nos enseña en su palabra, que podamos mirarle y contemplar a nuestro amado Salvador a través de la comunión, sabiendo de que nosotros en Cristo no tenemos ninguna condenación, porque estamos en Cristo, ya hemos sido salvos por Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero que la paciencia de Dios se va a terminar y viene el juicio de este mundo por haber rechazado al mensaje
del Evangelio por haber rechazado al Señor Jesucristo. Y uno piensa, ¿no?, en qué es lo que hace el hombre para salvarse. ¿Y qué hago yo? Y el hombre juega a la quinela, trabaja más y más para tener, el hombre va al hospital o toma los remedios para estar bien. ¿Se quiere salvar? ¿De qué se quiere salvar? Si la muerte tarde o temprano nos va a llegar, a todos nos va a llegar. El tema es, ¿a dónde vamos después de la muerte física? Hay una condenación eterna que el mundo ya está condenado, ¿sí? Pero todavía hay esperanza por el mensaje del Evangelio que el Señor nos deja a través de su palabra. Oramos en este tiempo. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, gracias por el Señor Jesucristo, gracias por esa obra preciosa que Él ha realizado a nuestro favor. Padre, nosotros te dimos la espalda, éramos tus enemigos, nos descargamos como ovejas. Sin embargo, tu amor es más grande, tu misericordia y tu gracia se sigue extendiendo, Padre, porque tú amas al hombre, es tu creación. Padre, nosotros a veces nos creemos dueños de algo. Te pedimos perdón, Señor, y pedimos que estés sobrando en nuestro medio, que estés sobrando aquí, Señor, en los ciudadanos de Capital, de Zárate, para que tu palabra continúe haciendo la obra. Señor, sabemos que no vuelve a ti vacía y que tú haces una obra perfecta en aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y creemos, Señor, porque tú nos revelaste en tu palabra al Señor Jesucristo. Gracias porque por gracia somos salvos. No hay méritos en nosotros, sino en la obra de Cristo en la cruz, hecha una sola vez y para siempre. Y gracias, Padre, porque Él nos está preparando una morada en el cielo para que pronto podamos estar contigo por la eternidad. Padre, te pedimos la más rica bendición para la iglesia aquí en Calle Monroe, para cada uno de sus miembros, para los chicos, para los jóvenes, para los mayores, para los matrimonios, así también como en Zárate, que tú estés sobrando en medio de tu iglesia. Padre, somos y queremos serlo, Señor, herramientas útiles en tus manos, no porque seamos útiles, porque realmente somos inútiles, Señor, pero tú transformas todas las cosas. Por eso te pedimos, Señor, por esta iglesia, por los hermanos nuevos, por los más antiguos, Señor, para que tu palabra siga creciendo en cada uno de nosotros y que podamos ser adoradores que te busquen en espíritu y en verdad. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.